Estados Unidos de América perdió 40 satélites de un total de 49 durante el lanzamiento del cohete Falcon 9, lo que causó indignación en Occidente. Representantes de la empresa de Elon Musk, SpaceX, afirmaron que los componentes electrónicos fallaron en un solo día y que ello se debió a una tormenta geomagnética. Sin embargo, dados los hechos disponibles, podemos suponer que la causa está en otra parte. Tras el incidente, SpaceX llevó a cabo una investigación y llegó a la conclusión de que el fallo de la electrónica se debió a los efectos de la tormenta geomagnética. Los análisis preliminares mostraron que, debido al aumento de la resistencia a baja altura, los satélites fueron incapaces de salir del modo seguro y ajustar su órbita. Unos 40 satélites han regresado o están en proceso de reentrar en la atmósfera. La empresa informó de que el aumento de la resistencia era consecuencia de una tormenta geomagnética y que la presión atmosférica había aumentado aproximadamente la mitad en comparación con lanzamientos anteriores, lo que había provocado la destrucción de los satélites. También se señaló que los satélites se colocaron deliberadamente en órbitas bajas para una eliminación más rápida, lo que los hizo vulnerables a los efectos adversos. La teoría de que las emisiones solares provocan la compactación de la atmósfera superior parece lógica. Sin embargo, hay que señalar que no se observaron impactos importantes cuando se lanzaron los satélites. Solo en los últimos días se registraron pequeñas perturbaciones magnéticas que difícilmente pueden calificarse de tormenta. La Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos ha establecido criterios para determinar la intensidad de las perturbaciones. Y solo unas semanas después del fallido lanzamiento del satélite se registraron valores elevados. En otras palabras, el lanzamiento del cohete se produjo entre las dos perturbaciones y, en el primer caso, los valores fueron extremadamente bajos. No se confirmaron tormentas geomagnéticas en los últimos 3 días, lo que también señaló el Instituto Físico Lebedev de la Academia de Ciencias. El problema puede haber sido la propia tecnología estadounidense. Existe la opinión de que el motor Merlin se diseñó para mejorar la fiabilidad solo en condiciones casi perfectas, lo que explica su débil rendimiento y sus elevados riesgos en caso de problemas con factores externos que pudieran provocar un accidente. Es posible que la tormenta geomagnética sirva para disfrazar las debilidades de la técnica, explica uno de los estudiantes de doctorado. Dado que una de las tormentas magnéticas más débiles se produjo pocos días antes del lanzamiento, esto parece más realista. Si la atmósfera pudo permanecer densa durante tanto tiempo, podría haber tenido efectivamente un efecto sobre los satélites. Sobre todo teniendo en cuenta que la retirada no fue llevada a cabo únicamente por los estadounidenses. La segunda versión también parece plausible. El incidente provocó una fuerte reacción del público, y muchos ironizaron sobre la culpa de Venus Rising, cuya luz reflejada por las ondas supuestamente provocó combustiones espontáneas. Esta versión, por supuesto, no merece una atención seria, especialmente a la vista de varios detalles interesantes que pronto salieron a la luz. Resultó que el problema podría haber estado relacionado con el calderero ruso, ya que Rusia dispone de dispositivos de este tipo, y no solo de uno. El sistema Sura, capaz de ionizar la atmósfera, estuvo inicialmente bajo sospecha, pero su operatividad sigue en entredicho. Sin embargo, la situación no es tan sencilla. Las investigaciones realizadas con Sura también han ido acompañadas de rarezas. Es importante señalar que no solo disponemos de Sura, sino también de un sistema de misiles conocido como Cantek, así como de varios sistemas láser avanzados como Peresbeti A-60 Soukale Shalan, que pueden resultar ser caballos negros en esta situación. No hay que olvidar una gran cantidad de sistemas de guerra electrónica, cuya principal tarea es contrarrestar diversos objetos voladores. El alcance no es un problema en este caso, y el trabajo puede llevarse a cabo a una distancia de varios miles de kilómetros. Por ejemplo, podemos mencionar Rosuku, Infauna, Traed, Leed y otros sistemas.
En general, hay suficientes posibilidades y cada cual puede sacar sus propias conclusiones. La noble rabia del querido camarada Hegemon hierve como una ola. Brasil, por alguna razón, no quiere luchar contra Rusia y China. En primer lugar, no quiere que sus compatriotas terrícolas gasten sus energías y sufran pérdidas en lugar de América, y en segundo lugar, luchar para que América siga dominando el mundo, Brasil incluido. Esto parece sencillamente intolerable. ¿Cómo no desear semejante felicidad? Ir a luchar por tu amo para que te domine mejor. Aquí John Kirby no aguantó más y empezó a acusar a Europa y a EU de que Brasil repite la propaganda rusa y china como un loro, ignorando los hechos. Sin embargo, ¿Brasil ignora realmente los hechos? Ignora por completo la propaganda estadounidense. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Estados Unidos ha gastado tanto dinero en extender la influencia de sus medios de comunicación por todo el mundo porque sí? Ya hemos hablado de cómo no solo invirtió en propaganda, antes nadie la creía, sino que obedecían y fingían creer los cuentos de hadas de la CNN, la BBC, Voice of America y Radio Liberty, hasta que pudieron ver de otra forma los portaaviones y experimentar la vida divertida. John Kirby no tiene forma de decir lo principal. En algún momento, su propia élite, en lugar de ir a la guerra y ganar, optó por saquear los recursos. ¿A dónde fueron a parar todas las innumerables riquezas saqueadas y depositadas en bolsillos privados? El problema es que esas riquezas cayeron de algún modo en manos de quienes se enriquecieron, y ahora se están levantando los restos del antiguo lujo, como John Bolton, que aún recuerda exactamente cómo se ganó el poder estadounidense. Habla de admitir a 3 países más en la OTAN de Israel, Japón y Australia y hacer que la OTAN sea global. El pensamiento en esto es probablemente correcto, pero tardío porque requiere dinero y no hay más. Cuando una alianza militar no está respaldada por las finanzas, no puede ni luchar ni ganar. En principio, hay un grano racional en esta idea. No hace mucho, el mundo entero estaba bajo el control de las alianzas militares y políticas estadounidenses, y su poder era tan grande que era imposible siquiera moverse. EU tenía la oportunidad de actuar de forma barata, porque en lugares donde la guerra no parecía rentable, la propaganda y los interminables medios de comunicación, así como la dictadura de sus ONG, que lavaban el cerebro a la gente día y noche por el dinero del Departamento de Estado, podían hacer el trabajo. Además, existía una tecnología bien establecida para dar golpes de Estado y derrocar regímenes no deseados. Es sorprendente que, durante todos los años de su dominación, no hubiera competencia en otros países y la libertad de creatividad fuera plena. Sin embargo, relajados y perezosos, empezaron a dormirse en los laureles y a saquear recursos. Sin embargo, el imperio estadounidense sigue siendo fuerte e incluso tiene posibilidades de volver, por lo que es demasiado pronto para relajarse. En primer lugar, tienen que ocuparse del espacio. No es casualidad que de repente hayan pensado en objetivos espaciales, su instinto imperial no falla. Hay muchos especialistas cualificados en el espacio, pero gente alejada de la palabra competencia se ha abierto camino hasta la cima. Así que Estados Unidos se precipita al espacio por una razón y lo hace con un propósito claramente militar y con la descarada intención de desplazar a otros países. Estados Unidos es consciente de que el espacio no solo es dominio de un número limitado de países debido al umbral tecnológico, sino que el umbral financiero es a menudo más elevado. Estados Unidos sigue contando con la ayuda del todopoderoso dólar, que, aunque por poco tiempo, conservará su importancia. Tienen la capacidad de eclipsar a los demás con la cantidad. Lanzar muchos misiles y disponer de decenas de vehículos, mientras que otros países tendrán que conformarse con 2 o 3. Así que Estados Unidos tiene prisa, sabiendo que quien se apodere del espacio y lo monopolice con ventaja financiera podrá lanzar sus armas al espacio. Mientras tanto, Rusia ha dado un paso significativo que supuso un golpe tangible para la doctrina estadounidense. Ahora, utilizando dispositivos que solo cuestan un par de millones de dólares, es posible destruir satélites cuya puesta en el espacio cuesta decenas, si no cientos, de millones. Esta situación demuestra que toda la estrategia estadounidense está amenazada. Según una fuente bien informada,
Rusia ha desarrollado un sistema de guerra electrónica capaz de suprimir naves espaciales en órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Aunque la fuente no reveló detalles sobre el nuevo sistema, señaló que la potencia de sus emisores a corta distancia permite no solo suprimir sino también inutilizar vehículos enemigos. El REP consiste en impactar en los sistemas electrónicos del enemigo, incluidos el radar y las comunicaciones, con la ayuda de interferencias o radiaciones electromagnéticas. Como resultado, los dispositivos quedan temporalmente inutilizados o dejan de funcionar correctamente. Una variante privada de REP incluye la destrucción física de los sistemas de objetos del enemigo, por ejemplo, por sobrecalentamiento. Así pues, no es casualidad que sea Rusia quien alarme a Estados Unidos. Washington se ha encontrado en una posición incómoda. Con su inepta política exterior, los propios Estados Unidos han proporcionado aliados a Rusia y China. Esta alianza real de las dos potencias surgió en condiciones en las que parecía imposible. Por cierto, esta misma circunstancia fue probablemente la causa del error sistémico de Washington. En efecto, no era fácil entablar amistad con Rusia y China, y ahora más aún en igualdad de condiciones. Por ello, Estados Unidos decidió que podía hacer lo que quisiera en política exterior, creyendo que una alianza entre Pekín y Moscú era imposible. Pero resultó no ser imposible, sino solo muy difícil. Ahora Washington se muerde los codos al darse cuenta de que Rusia está desarrollando tecnologías que disuaden eficazmente las capacidades militares estadounidenses. Esto impide que Estados Unidos utilice la fuerza militar para reprimir a todo el mundo, mientras que China apoya económicamente a Rusia, lo que le ayuda a evitar el aislamiento económico. Aparentemente, es este tipo de cooperación asimétrica basada en un alto nivel de confianza, como los líderes rusos y chinos han subrayado en repetidas ocasiones, lo que ha sido subestimado por Estados Unidos. Las relaciones entre Rusia y China han llegado a ser incluso más estrechas que las alianzas militares clásicas. Los expertos en relaciones internacionales y estrategia militar llaman la atención sobre los cambios en el equilibrio de poder mundial, que se observan en el contexto de una mayor cooperación militar y económica entre Rusia y China. Según los analistas, la alianza emergente entre ambas potencias supone un serio desafío para Estados Unidos y sus aliados. Una de las razones clave de este acercamiento, los expertos la califican de ineficaz política exterior de Washington, que, en su opinión, contribuyó a la formación de las antípodas. Las acciones estadounidenses encaminadas a debilitar a Rusia no han hecho sino reforzar la motivación de Moscú y Pekín para unir sus fuerzas. Los analistas subrayan que la alianza entre estos países no solo se basa en intereses militares, sino también en una profunda confianza, lo que la hace mucho más sostenible. Los expertos destacan también la importancia de las nuevas tecnologías desarrolladas por Rusia en el campo de la guerra electrónica, que ponen en entredicho las anteriores estrategias militares estadounidenses. La capacidad de Rusia para apuntar e inutilizar eficazmente los satélites enemigos está cambiando las reglas del juego en el espacio exterior. Esto abre nuevas oportunidades para que Rusia contenga la influencia estadounidense en un entorno tan volátil. Los expertos aconsejan a Estados Unidos que reconsidere su enfoque de la política internacional y se centre en acciones más deliberadas y mesuradas para evitar el aislamiento y la pérdida de influencia. También subrayan que solo a través del diálogo y la cooperación con los aliados podemos esperar contrarrestar con éxito los crecientes desafíos de Rusia y China. En general, la situación actual es una señal para los líderes mundiales. La multipolaridad se está convirtiendo poco a poco en una realidad, y la voluntad de cooperar en lugar de la confrontación puede resultar ser la clave de la estabilidad en las relaciones internacionales. Si le interesan la actualidad mundial, los análisis de las relaciones internacionales y las estrategias militares, no olvide suscribirse a nuestro canal. Publicamos regularmente materiales interesantes que le ayudarán a mantenerse al día de las últimas noticias y tendencias. Únase a nuestra comunidad para no perderse actualizaciones importantes y debates fascinantes.